Esto es Por Ahí Vamos, podcast que aborda personajes y hechos de la historia y la cultura cubanas, rescatando pasajes y anécdotas menos conocidos. Es un espacio que ofrece la emisora Radio Reloj, único canal de información continua del mundo, para disfrutar de sucesos curiosos de los que poco se habla. Hoy volvemos Iraida Calzadilla y Eduardo Quintana para hablarles sobre el trabajo de digitalización que realiza el Instituto de Historia de Cuba a fin de preservar las voces de importantes figuras de la guerra independentista cubana, como fue el general del Ejército Libertador Enrique Loynaz del Castillo. Vale aclarar que las cintas matrices fueron donadas por la Radio Nacional al Instituto de Historia de Cuba en la década de los 80 del pasado siglo y entregadas a Fabio Grobart, director entonces del Instituto de Historia del Movimiento Comunista. En un interesante trabajo realizado por la periodista Mercedes Muñoz Fernández, a quien tenemos hoy en este espacio, ella declara que la colección atesora cerca de 1.600 placas de acetato con programas de radio como la Universidad del Aire y las charlas dominicales del Partido del Pueblo Cubano, todo reservorio patrimonial de la entidad. Hola Mercy, colega ahora en el Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación, donde como docente imparte materias vinculadas con el campo hipermedial. ¿Cómo llegaste a las cintas? Hola, muchas gracias primero por la invitación y bueno, en realidad yo me vinculé desde el principio de la carrera con la revista Bohemia, que queda bien cerca de la facultad, y desde allí uniendo la experiencia, la pericia periodística de los profesionales ahí, especialmente de Bárbara Avendaño, con las iniciativas que yo tenía, que traía de medios, de estar al tanto de los medios, pudimos identificar el valor periodístico de este proceso de digitalización que se estaba haciendo en el Instituto de Historia. De manera que yo había oído sobre el proceso de digitalización de Voces Mambisas y enseguida me facilitaron el número del Instituto de Historia para yo entonces entrar en el proceso de búsqueda de las fuentes y de convertir esa información en una información relevante desde el punto de vista histórico y patrimonial de la noticia. Así fue que me puse en la conversación con los especialistas del Instituto de Historia a identificar cuál era la futura repercusión de ese proceso de digitalización que podía generar nuevos materiales educativos a partir de escuchar a los héroes por sí mismos contando sus historias, ese proceso de humanizar también a las figuras históricas, el valor patrimonial de datos no conocidos sobre, por ejemplo, la relación de Loynaz del Castillo, en este caso con Martí, y su vínculo con otros momentos de las luchas independentistas, e incluso la existencia en esas cintas de otros programas que señalaban la historia del periodismo que se hacía en Cuba ya desde mucho tiempo atrás. Mercy, qué gusto tenerte acá y agradecerte también tus entrevistas en la calle para nuestro Por Ahí Vamos. Ahora dime, ¿en qué condiciones realiza el Instituto de Historia este trabajo? Desde 2015 fueron digitalizadas las primeras 80 cintas de patrimonio que había donado la Radio Nacional, pero en los estudios Abdala. Luego, en 2017, a partir de una entrega de implementos tecnológicos por parte de la Universidad de California al Instituto de Historia, fue que este equipo que actualmente está desarrollando la digitalización rescató otras 700 placas e inició la conservación de todos los materiales que ya tenían dentro de su colección. Actualmente el instituto en su sede habitual del Palacio de Aldama está en reparaciones y este equipo está ubicado en otra entidad realizando las digitalizaciones, aunque ya terminaron con su primera colección y tienen algunos de los equipos rotos porque precisamente estos equipos tienen una obsolescencia tecnológica en algún punto de su vida útil. La donación fue en 2017. Siguen intentando recopilar nuevas cintas y poder hacer otras digitalizaciones. De hecho, un elemento a destacar es que en aquel momento, en 2018, cuando yo hice la investigación, existía un archivo radiofónico perteneciente aún al Instituto de Radio Nacional que no había sido donado al Instituto de Historia y entonces estaba como archivo solamente un poco perdido dentro del rescate patrimonial que se puede llegar a hacer con estas cintas de la radio prerevolucionaria. Me parece que el proceso de digitalización es sumamente importante
no solo desde el punto de vista de los, por ejemplo, las voces mambisas que se pueden encontrar, como es este caso, sino también de todos aquellos programas, de los estilos que tenían las radios, que siempre se ha hecho en Cuba, y el rescate de esos archivos históricos que tiene la radio actualmente en almacenes también sería fundamental para el patrimonio del propio quehacer comunicativo de nuestro país. En tu trabajo periodístico destacas que a más de medio siglo de que el periodista Jorge Mañach entrevistara al general de brigada Enrique Loynaz del Castillo, la voz del mambí volvía a escucharse con nitidez, luego del proceso de rescate y digitalización de esas cintas radiales prerevolucionarias. Así es, cuando yo hice el trabajo, Luis Alberto Montes de Oca, director de Información Científica del Instituto de Historia, comentaba que las declaraciones aparecen en una grabación de aquel diálogo que se realizó en el año 1950 como parte de una serie de transmisiones patrióticas que salieron al aire en la emisora CMQ por el centenario de la bandera. También destacaba que la voz de Loynaz fue la primera de un miembro del Ejército Libertador que se encontró dentro de la colección de placas de acetato más conocidas como discos de vinilo. Gracias a Mercy pudimos escuchar la grabación, de la cual después pondremos un fragmento en este espacio. En esa entrevista, Loynaz del Castillo cuenta que en él se formó un ideario patriótico marcado por la actividad de su padre en la Guerra de los 10 años. Además, describe su primer encuentro con José Martí, a quien calificó como un hombre humilde, de amplios conocimientos e inmensa ternura en la mirada. Y refiriéndonos a Martí Profe, el general cuenta en la entrevista concedida al periodista Jorge Mañach cómo Martí le impidió matar a López Queralta, coronel de la Guerra de los 10 años, quien influyó en el fracaso del plan de la Fernandina. Las palabras del apóstol fueron: no es al hombre lo que hay que matar, sino impedir el mal que pueda hacer. Y esto muestra mucho la humanidad que caracterizaba a Martí. ¿Y qué otros aspectos te impresionaron de esa entrevista? Para mí hubo dos cosas muy significativas. La primera fue poder escuchar directamente la voz de un mambí, además de oír al hombre que fue verdaderamente Loynaz del Castillo, con la trascendencia que tiene no solo en el ámbito de la nacionalidad, la política, sino en la propia cultura, incluso al ser el padre de Dulce María Loynaz. Y lo segundo, de gran valor para mí, fue que dentro de mi carrera, dentro de periodismo, podía entonces yo conocer también de la historia del periodismo cubano, de que habían grandes programas y grandes intelectuales detrás de esos programas, como por ejemplo escuchar a Mañach, o en otro proyecto de digitalización se podía escuchar a Pinelli y otros profesionales de la comunicación de la época. Además, para mí fue significativo encontrar un programa como Ante la Prensa, donde se hacían entrevistas de muchos a uno. Y esto es algo muy interesante porque actualmente en la época de la hipermedialidad se habla mucho de las entrevistas de muchos a uno como una de las posibilidades que da Internet a muchas personas enviar preguntas para un entrevistado. Sin embargo, vemos en estos programas radiales de la época prerevolucionaria cómo ya se hacían algunas entrevistas así. Entonces, también pone en valor la calidad del periodismo cubano de toda la historia. Esto es Por ahí vamos. Con usted, general Loynaz del Castillo, que es un pedazo glorioso de nuestra historia, como alguna vez escribí. Con usted, que es nuestro jefe mambí de más alta graduación, hemos querido comenzar esta serie de transmisiones patrióticas celebradas con motivo del centenario de la bandera, en la cual pretendemos que nuestros jefes aún vivos, nuestros insurrectos gloriosos, nos recuerden, nos den sus evocaciones de la guerra. Y en efecto, hice el viaje en ese año a Nueva York para conocer al apóstol de nuestra independencia. La entrevista no pudo ser más conmovedora para mí. Me llevaron a él los generales de nuestra epopeya de los 10 años, Serafín Sánchez y Francisco Carrillo. Martí nos recibió en la misma puerta de entrada con un abrazo a los tres. ¿Qué aspecto tenía Martí, general? Perdóneme. Era un hombre alto, de una mirada inconfundible, tierna, candorosa al mismo tiempo, y que lo acariciaba a uno desde que le dirigía la primera iluminación de sus ojos. Muy interesante. Cuando salimos, como un cepillo,
y nos sacudió la ropa, primero a los generales y luego a mí. Pero viendo que mis zapatos, como de costumbre, estaban descuidados y contenían polvo, se agachó y cuando, sin que pudiera yo impedirlo, me sacudió el polvo de mis zapatos. A mí me pareció entonces, y desde entonces me ha seguido pareciendo igual, que Martí era el Cristo de la patria. Cristo lavando las pies a sus discípulos no fue más grande que Martí aquel día que limpió el polvo de mis zapatos. Esos gestos eran muy sencillos y muy habituales en él, ¿verdad? Muy habituales en él. Martí parecía no darse cuenta ninguna de su inmensa superioridad. Cuando salimos de allí, estábamos todos tan entusiasmados que el general Carrillo le dijo a Serafín: ¿no ves? ¿No decía yo que no debíamos presentarle a este muchacho a Martí? Porque iba a salir como ha salido ahora, dando vueltas de carnero. A ver ahora, general, de la Asamblea de Jinaguayú. Así, con mucho gusto. A poco de estar en la revolución, fui electo por el ejército de las villas, es decir, por su plana mayor, y al mismo tiempo por el de Camagüey, para representarlos en la Asamblea Constituyente de Jinaguayú. Las tareas de la Constituyente fueron muy rápidas y en mucha armonía. Había una parte de la Asamblea, la mayoría al principio, pero no después, dirigida por Portuondo, que querían una dictadura militar. Y aunque decían que estaban decididos a designar para esa dictadura al general Máximo Gómez y al general Maceo, el general Gómez en realidad no veía muy claro en ese proyecto, según nos expresó a nosotros. Nosotros, por el contrario, queríamos una forma democrática de gobierno que mereciera el reconocimiento de la beligerancia y la consideración y el afecto de los pueblos americanos. No queríamos, desde luego, una república que pudiera entorpecer, como la del 68, las operaciones militares. Queríamos que el general Gómez, nombrado general en jefe por Martí, tuviera plena libertad en sus decisiones. Y encontramos un término medio, que era el Consejo de Gobierno. Al fin, después de muchas discusiones, la Constituyente adoptó una constitución de unos 24 artículos, muy sencilla, muy práctica, y se dispuso a jurarla el 19 de septiembre del 95. Esa escena fue imponente. El presidente de la Asamblea, que era el venerable Marqués de Santa Lucía, puso en mis manos una bandera para que yo, como uno de los más jóvenes, quizás el más joven de los miembros de la Constituyente, le tomara el juramento constitucional al general Máximo Gómez. Es así que, formadas las tropas libertadoras en cuadro a las órdenes del general en jefe, y el general Gómez en el centro del cuadro, me acerqué a él con la bandera en la mano. Y al preguntarle si estaba dispuesta a jurar obediencia a la Constitución que se había dado al pueblo de Cuba y defender la bandera cubana hasta morir, contestó afirmativamente el juramento. Entonces se adelantó, cruzó el alfanje curvo que usaba en la campaña debajo de la bandera y dio estas palabras solemnes: juro defender la independencia de Cuba y el honor de esta bandera hasta morir. Y entonces se dirigió al ejército, tomó de mis manos la bandera e hizo el mismo juramento al ejército libertador allí congregado. Un espacio que les ofrece la emisora Radio Reloj. Esto es Por ahí vamos. Mis estimadas colegas, contrario a lo que puedan creer muchos, Enrique Loynaz del Castillo no nació en Cuba, sino en Puerto Plata, República Dominicana. Pero desde pequeño tuvo una férrea formación patriótica que lo llevó a una inserción notable en la guerra del 95, a ser amigo y auxiliar de José Martí y edecán de Antonio Maceo, con quien conspiró en Costa Rica, donde salvó su vida de un atentado que le hicieran al salir de un teatro. Efectivamente, mas hay que aclarar que Loynaz fue hijo de cubanos residentes en Puerto Plata, en la casa de la delegación revolucionaria de esa ciudad, y que su padre combatió en la guerra de los 10 años, alcanzando el grado de capitán. Fue su padre también
el propietario del primer barco con el que se llevó expedicionarios a Cuba en esa etapa revolucionaria, y estamos hablando de la goleta Galvani. Enrique Loynaz tuvo momentos decisivos en la guerra necesaria, como fueron la expedición bajo el mando del mayor general Carlos Roloff, fue jefe del Estado Mayor del general Serafín Sánchez, representante a la Asamblea Constituyente de Jimaguayú, donde redactó la Declaración de Independencia, ayudante de campo de Maceo en la columna invasora y se enfrentó a los españoles en más de 60 acciones combativas. Y fue el hombre que escribió la letra del himno invasor, cuya estrofa final dice: a la carga, escuadrones volemos, que a degüello el clarín ordenó, los machetes furiosos alcemos, muere el vil que a la patria ultrajó. Ya en la República escribió Memorias de la Guerra y murió a los 91 años tras una larga vida política. Hagamos una breve pausa y reiteremos a los amigos que transmitimos desde Radio Reloj, emisora de larga experiencia en el dial cubano y único canal de información continua del mundo. Hoy, en Por Ahí Vamos, hablamos de la digitalización de cintas matrices con importantes voces de la pasada centuria, trabajo que realiza el Instituto de Historia de Cuba. Eduardo, ¿no te parece que nos está faltando un elemento clave como fue la familia del general Loynaz? La formó junto a María Mercedes Muñoz Añudo, mujer bella, de exquisita educación, destacada en el dibujo de figuras plasmadas en lienzo que solo tuvieron como espectadores la familia y los amigos. También cantaba, tocaba piano, coleccionaba antigüedades y hacía de la caridad un acto personal y modesto. Esa pareja, perteneciente a la alcurnia de la sociedad cubana de principios del siglo XX, es la que formó a 4 poetas, cada uno con diferente estilo, carácter, con sus modos propios de asumir la vida. Dulce María, Enrique, Flor y Carlos Manuel, los hermanos Loynaz, tan esenciales en la cultura nacional. Asimismo, Dulce María, Premio Nacional de Literatura y Premio Miguel de Cervantes, es la más conocida por su hacer como poetisa, ensayista, periodista y abogada. Se le considera la más grande escritora cubana del siglo XX. Y como dato singular, Eduardo y Mercy, en Islas Canarias la declararon hija adoptiva. Por su parte, Enrique fue poeta y ensayista, y posiblemente sea el único cultivador de la poesía mística en Cuba. Sin embargo, siempre desdeñó publicar sus versos, los cuales se conocieron mucho después de su muerte. Bueno, pero de todos ellos, la más irreverente fue Flor, quien a los 11 años escribió su primer poema y el último le nació pocos días antes de fallecer. Tampoco gustó publicar, quizás por ello parte de su obra se encuentra extraviada, dispersa y hasta perdida. Fue una activa participante en las luchas contra Gerardo Machado e incluso perteneció al directorio estudiantil y su auto Fiat recibió de la policía impactos de balas varias veces. Mientras Flor vivió, le acondicionó un cuarto a ese auto en el segundo piso de su casa. El otro de los hermanos Loynaz, Carlos, el Benjamín, poseía diversos talentos. Dibujaba, le gustaba la música y escribía poemas. Muchos dicen que era el hermano más brillante de los Loynaz y otros hablan de sus 3 trágicas muertes. La primera, cuando enfermó. La segunda, cuando destruyó su obra. Y la tercera le llegó como acto natural de los seres humanos. Sin embargo, lo que quedó de su poesía lo redime una y otra vez. Por ahí vamos. Qué tremenda y fascinante familia. Algunos hasta la tildan de excéntricos, pero ellos vivieron en un entorno muy exclusivo y hasta la enseñanza la recibieron en su propia casa. Es decir, hay una conformación muy particular de sus esencias y subjetividades que nos toca definitivamente respetar. Ahora tenemos un momento verdaderamente exclusivo con la presencia de la historiadora Ailín Espinosa Pérez, jefa del Laboratorio de Restauración y Digitalización del Instituto de Historia de Cuba. Bienvenida, Ailín, y como cubanos te damos las gracias por el noble empeño del instituto al rescatar todo acto pasado. ¿En qué momento se encuentran?
Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa y darme la oportunidad de dar a conocer la labor que realizamos en el Instituto de Historia. La colección de placas de acetato llegó al instituto a través de una donación de la Radio Nacional en la década de los 80, cuyo presidente en aquel momento era Fabio Grobac. Y tenemos que recordar que el instituto nace de la fusión de diferentes instituciones, como es el Instituto de Historia del Movimiento Comunista y la Academia de la FARC. Como parte de la conservación y de la restauración de estos fondos, se crean los laboratorios y talleres de conservación y restauración del Instituto de Historia, donde se formaron importantes figuras de la conservación y la restauración en Cuba, como es Luis Montes de Oca, que actualmente es el director de información científica, Marisa Dorta e Isabelita Troya, que han formado varias generaciones de conservadores y restauradores en todo el país. Con el paso de los años se han desarrollado nuevas tecnologías y la conservación patrimonial no ha estado alejado de ello. Y como parte de este proceso tenemos la digitalización de los fondos de archivo, no solo en soporte de papel, sino también tenemos las cintas, los casetes y las placas de acetato, que es el tema que nos trae hoy. En nuestra colección tenemos diferentes fondos, como son el Noticiero CMQ, Mesa Redonda, Fidel Castro, entre otras. Todas ellas a disposición de los investigadores o instituciones que deseen consultarlas. En estos momentos estamos trabajando en la realización de multimedias para su difusión de una manera más viva a través de la historia y nada mejor que a través de protagonistas. Desde el 2017, con la colaboración de la UCLA, con la donación del equipamiento y el apoyo de Abdala a través de sus especialistas como son Nurka, Leo y Raúl, que son ingenieros especializados en estos temas, se logró digitalizar la colección completa de discos. Estamos hablando alrededor de 1.600 placas, que son miles de horas que atesoran una carga patrimonial inmensa. Actualmente estamos digitalizando, como parte de la colaboración entre instituciones, la colección de placas de acetato de la Oficina de Asuntos Históricos, que pertenecieron a la Radio Nacional también, y son 300 placas, con fondos muy similares a los nuestros y que ayudará al completamiento de la colección. Además de la voz de Loinás, hemos encontrado grabaciones como Semblanza del General Moliné, Coronel Horacio Ferrer, evocaciones del Coronel Torriente, General Miguel Barona, que forman parte de un programa de radio de la CMQ llamado Recuerdos Gloriosos con personalidades de la Guerra de Independencia. Tenemos ya listas la multimedia de la Caravana de la Libertad y la de Camilo Cienfuegos, y estamos trabajando en otras multimedia en alianza estrecha con otras instituciones que nos puedan ayudar a financiar estos proyectos. Inestimable trabajo el del laboratorio y el del Instituto de Historia de Cuba, siempre abierto a colaborar en cualquier empeño. Nuestros afectos personales al doctor Joel Cordoví, su presidente, y al historiador Eileen Espinosa Pérez, jefa del Laboratorio de Restauración y Digitalización, quien ha estado departiendo en este espacio. Amigos, ya se acaba el tiempo. Hoy estuvimos departiendo sobre el trabajo de digitalización que realiza el Laboratorio de Restauración y Digitalización del Instituto de Historia de Cuba. Esto es Por Ahí Vamos, espacio que ofrece la emisora Radio Reloj desde su sede en la Rampa Habanera, en el corazón del Vedado, Cuba. Esta historia contó con guión de Iraida Calzadilla Rodríguez, realización de Eduardo Quintana Limonta. Búsquenos 2 veces al mes. Pronto estaremos con ustedes con una nueva propuesta para desempolvar la singularidad de los acontecimientos y rescatar las microhistorias que también conforman el patrimonio cultural de la nación. Aquí, desde la emisora cubana Radio Reloj, Por Ahí Vamos.